Timoteo era un joven muy importante en el Evangelio, que ayudaba mucho al apóstol Pablo, a la iglesia, ¿verdad? Dice Filipenses 2:20. Filipenses 2:20 dice la palabra de Dios: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Era un gran obrero en la obra del Señor. Pero como jóvenes, ¿verdad? A veces adolescentes, los arrastra mucho el mundo. Jóvenes quieren seguir las modas del mundo, quieren agradar a las personas, ¿verdad? A sus compañeros, a sus amigos, y se apartan del camino de Dios. Flaquean, ¿verdad? Necesitan aliento, necesitan ánimo, necesitan valor para seguir adelante. El apóstol Pablo muchas veces exhortó a Timoteo. Y no solamente lo exhortó, sino que lo animó a seguir adelante, a seguir peleando la buena batalla de la fe. Que nadie tenga en poco tu juventud, decía. Sé ejemplo a los incrédulos. El joven cristiano tiene una gran responsabilidad. Una responsabilidad para atraer a otros jóvenes a Cristo. No que el mundo, los vicios, las cosas de afuera jalen al joven cristiano. Al contrario, ¿verdad? Vemos que Timoteo era un gran obrero. Servía mucho en la iglesia, en el Evangelio de Cristo. Pero necesitaba también de ese aliento, de ese ánimo. Dice 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te aconsejo, le dice el apóstol Pablo, que avives el fuego del don de Dios. Que avives, que reanimes. ¿Qué estaba pasando ahí con Timoteo? Tal vez estaba flaqueando, porque es duro la vida cristiana, hermano. Y fue más en aquel tiempo que eran perseguidos por los judíos, por los romanos. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Jóvenes, aviven su fe. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenga miedo. Le dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Sé valiente. Sigue adelante. Reanima tu fe. 1 Corintios 16:10.
Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Siempre el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Viendo por Timoteo, aconsejándolo. Si viene Timoteo, ¿verdad? Estén atentos que esté ahí con tranquilidad, ¿verdad? ¿Cómo motivó y animó Pablo a Timoteo? A veces los hermanos jóvenes, ¿verdad? Se paran aquí enfrente. Nos paramos en algún tiempo, ¿verdad? Aquí enfrente. Nos temblaban las piernas, ¿verdad? Sudábamos a chorro las primeras veces. Las primeras predicaciones. En las oraciones muchas veces nos equivocábamos, nos trabábamos, ¿verdad? Algunos hermanos murmuraban, no, el hermano no. El hermano no sirve para eso. Eso es una motivación para los jóvenes de aquí. No, tú tienes que hacer así, así, así. No, que tú estás mal. Vamos a ver cómo Pablo motivó y animó a Timoteo. ¿De qué manera, verdad? Y es difícil, como decíamos, para los jóvenes, ¿verdad? En este mundo lleno de pecado. Y es una gran cantidad de jóvenes, de personas que van hacia la perdición. Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pocos la hallarán. Y muchos van por ese camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Y son pocos los que van por el camino angosto. Los jóvenes quieren seguir la corriente de este mundo. Esa corriente engañosa que le enseña Satanás, ¿verdad? Que los engaña. Los vicios, las drogas, la fornicación. Cosas que van a llevar a los jóvenes a la perdición. No solo de su cuerpo, ¿verdad? Sino de su alma, que es lo más importante. Y son muchos, dice nuestro Señor Jesucristo, los que van por ese camino ancho. No pocos, muchos. Por eso es difícil para el joven cristiano mantenerse, ¿verdad? Por eso debemos nosotros motivarlos, animarlos a seguir adelante, a pelear esta batalla de la fe, que no es cosa fácil. Hechos 16, del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Timoteo era hijo de una mujer judía creyente. Dice 2 Timoteo 1:5. Segundo de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Pablo le habla, ¿verdad?, de su familia fiel. Esa fe no fingida que habitó en tu abuela. Esa fe no fingida que habitó en tu madre. Y esa fe no fingida que ahora estoy seguro que habita en ti. Pablo le motivaba hablándole de su familia fiel. Así podemos nosotros motivar a nuestros jóvenes. Ahí está tu abuela fiel. Y muchos jóvenes se acuerdan de su abuela fiel, ¿verdad?, que le enseñaba coritos, que les hablaba de la palabra de Dios. No solamente a ellos, sino a todos, ¿verdad?, sus nietos. La fe de su mamá, ¿verdad? El padre de Timoteo era griego, ¿verdad? Es una fe diferente a los judíos. Así pasa a veces en la familia, ¿verdad? Un padre es cristiano, una madre es cristiano, y el otro, pues, no se sabe qué es, ateo, ¿verdad? O sin religión, sin fe. Aquí Pablo le habla de su familia fiel. Dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo lo anima, lo motiva con esto, hablándole de su familia, hablando de su niñez. Desde chiquito has estado en las cosas de Dios. Es una forma de motivar a nuestros hijos, ¿verdad?, a nuestros jóvenes, recordándole: mira a tu mamá, mira a tu papá, siempre fieles, siempre en la iglesia, hasta el final, ¿verdad? Mira a tus abuelos, dejaron el mundo. Algo que parecía imposible lo dejaron para seguir a Cristo. ¿Cómo nos va a motivar eso, hermanos, a los jóvenes? Ver a sus padres, a sus abuelos, dejar el pecado, dejar el mundo, para seguir a Cristo, para sacar a su familia de esa corrupción del pecado, que necesita valor, ¿verdad? Y es lo que Pablo le estaba mostrando ahí a Timoteo. Mira tu familia, qué valiosa, qué valiente es seguir a Cristo. Le habla además del Salvador, de un glorioso Salvador, del Evangelio, ¿verdad? De eso que Cristo hizo por él. Dice 2 Timoteo, capítulo 1, del 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participo de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Le habla de nuestro Señor Jesucristo. Ni de mí, le dice, preso suyo. Y Pablo estaba preso, ¿verdad?, por Cristo Jesús. No porque fuera un delincuente,
un homicida, ¿verdad? Un ladrón, sino porque predicaba el Evangelio y no se avergonzaba del Evangelio. Él decía, ¿verdad? Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Desgraciadamente muchos no quieren creer en ese sacrificio tan grande que Cristo hizo por ellos y por todo el mundo. Pablo le habla, acuérdate, no te avergüences del Evangelio, de dar testimonio de nuestro Señor. Y ahí más adelantito en el 2, 8 y 9, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Acuérdate de Jesucristo. Joven, acuérdate de Jesucristo. Resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio, dice el apóstol Pablo. Y él estando en prisión, ¿verdad? Encadenado ahí en prisión, azotado, y ya sabemos todo lo que representa una prisión romana. Terrible, ¿verdad? No como las de ahora, ¿verdad? Que hay unas hasta aire acondicionado tienen, televisión, limpiecitas, ¿verdad? Con su excusado, y su taza y su lavamanos ahí. Allá no había eso, hermano. Era algo terrible la prisión romana. Y dijo algo muy importante, que lo comentó nuestro hermano ahorita. El Evangelio no está preso. Él seguía predicando el Evangelio. Y le dice a los que estaban afuera, a Timoteo, el Evangelio no está preso. Siga, continúe predicando el Evangelio. Y salían los apóstoles, ¿verdad?, de la cárcel, y los discípulos, y se quedaban callados. No, ¿verdad? Seguían predicando el Evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Ellos se acordaban de Jesucristo. Así motivaba y animaba Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo. Cuando un joven se esté alejando, acuérdate de Jesucristo. No te avergüences del Evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Lo que Él hizo por ti. Él no te traicionó. Él no te mintió. Él te amó. Y fue hasta la cruz, hasta el final, a dar su vida por ti y por todo el mundo. Derramó su sangre preciosa. No le importó dar su vida por ti. Porque te ama y porque nos ama a todos. Y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que procedan al arrepentimiento, que cambien su vida, que dejen de pecar. Que busquen la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es eso, hermano, apartarnos de la maldad, apartarnos del pecado, dejar de pecar para hacer la voluntad de Dios. Se confunde muchas veces la santidad con un religioso que muere y después de muerto hace milagros. Eso no es ser santo. Santo es dejar el pecado para servir a Dios, apartados para el servicio de Dios. Dejar de hacer la voluntad del diablo para hacer la voluntad de Dios. Imagínense a Timoteo cuando recibe estas palabras de Pablo, ¿verdad? Acuérdate de Jesucristo.
Impacta en su mente, en su corazón, lo que el Señor hizo por él. Recuérdelo siempre, hermano. Como esa ocasión en la que Pedro miró a Jesús y Jesús miró a Pedro, cuando Pedro lo negó, ¿verdad? Se soltó en llantos el apóstol Pedro. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate lo que Él hizo por ti. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y a veces, tal vez a los recién convertidos les dé pena, ¿verdad? Dar testimonio de Cristo, de lo que Cristo hizo en su vida. Y puede ser una fe fingida, ¿verdad? Un cristiano no se va a avergonzar nunca de su fe. Cristo me salvó de la condenación. Cristo me liberó del pecado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor. Es muy bonito cuando dicen, ¿verdad? O siente uno muy bonito. Y los hermanos también sienten muy bonito cuando le dicen a un hermano: oiga, ¿usted es cristiano? ¿O usted es de alguna religión? Porque miran a Cristo en esa persona. Porque miran que es diferente, que no peca, que no habla malas palabras, que no busca hacer el mal a las personas, que no miente, que no traiciona. Es muy bonito para uno saber que a un hermano le dicen: oiga, usted es cristiano. Por su ejemplo, por su comportamiento, por su conducta, ¿verdad? Pero cuando le dicen, ¿verdad? ¿A poco es cristiano él o ella? Ahí da pena, ¿verdad? Da vergüenza. Están negando a Cristo. No lo están confesando, ¿verdad? Con su conducta, con su ejemplo. ¿Y qué dijo el Señor? Cualquiera que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Le habla el apóstol Pablo a Timoteo del ejemplo y de la enseñanza de él. Dice 2 Timoteo 1:11: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y dice el 3, 10 y 11: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice. A mí Cristo me constituyó predicador, apóstol y maestro. Y tú has seguido mi doctrina, le dice. Mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Pablo le animaba de esta manera, ¿verdad? Me ha seguido la doctrina de Cristo, en el cual dice,
en el Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Y así trataban al apóstol Pablo, como si fuera un malhechor, ¿verdad?, por predicar el Evangelio. Y a veces así nos tratan a nosotros también, ¿verdad?, como si nosotros fuéramos malos por predicar la verdad, por predicar la palabra de Dios, por decir la verdad. Por tanto, dice el 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto, le dice el apóstol Pablo. Hambres, persecuciones, prisiones, blasfemia contra él, ¿verdad? Todo lo soporto por amor de los escogidos, por amor de los hermanos, por amor de aquellos que van a ser convertidos a Cristo también, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El apóstol Pablo no era egoísta, hermano. No quería la salvación para él solo, sino quería que todos fueran salvos, que todos vinieran al arrepentimiento, que todos vinieran a Cristo también. Y motiva a Timoteo de esta manera. (4:16) En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Todos desampararon a Pablo. Ninguno estuvo a su lado. Timoteo posiblemente sufra eso. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo. No les sea tomado en cuenta. ¿A quién reflejan esas palabras, hermano? A Esteban cuando dijo, ¿verdad?, no les sea tomado en cuenta el pecado. También a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. El amor de Cristo, el amor de Dios estaba en ellos. Capítulo 1, 13 y 14. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Le habla de su ejemplo, como maestro, como predicador, como apóstol, de su ejemplo y de la enseñanza de él, que todo va conforme a la doctrina de Cristo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Así motivaba, así animaba el apóstol Pablo a Timoteo. También le habla de varios ejemplos, malos y buenos. Le habla de algunos hermanos infieles para que los evitara. El 2:16 dice de 2 Timoteo, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
Evita profanas y vanas palabrerías. Esto es lo que no va conforme a la doctrina de Cristo. Evita, le dice. Dice el 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Ahí estaban estos hermanos infieles, ¿verdad? Figelo, Hermógenes, dice el 2:17 también. Y su palabra carcomerá con gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y luego dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. Le hablan de varios hermanos infieles, ¿verdad? Que no son buen ejemplo. Evítalos. Y esto, hermanos, es necesario. Porque a veces un hermano que lo teníamos por fiel comete un pecado, ¿verdad? Se vuelve infiel. Y algunos hermanos se quieren ir. Ah, mira, el hermano pecó, vámonos. No, nosotros estamos aquí por Cristo Jesús. No por los hermanos que se paran aquí enfrente a predicar, a enseñar. Estamos aquí por Cristo. Y muchos hermanos se han equivocado, muchos hermanos predicadores. Y se han ido y están en el mundo. Dios quiere que alcancen misericordia en el día del Señor. Que vuelvan, se arrepientan y vuelvan antes que el Señor venga, dice el apóstol Pablo. Pero no tenemos por qué nosotros irnos si ellos pecaron. Nosotros estamos aquí por la fe en Cristo Jesús. Por Cristo, por Dios, ¿verdad? No por la fe en el hermano, ¿verdad? Pablo le habla de varios ejemplos malos. Hermanos infieles, que eran fieles y después se hicieron infieles. Que no te sorprenda. Pero también le habla de hermanos buenos. Que había hermanos y hermanas fieles. Dice capítulo 1, 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Este hombre, ¿verdad? Un hombre fiel, muchas veces me confortó, dice. Este hermano estuvo ahí a mi lado, me confortó, no se avergonzó de mis cadenas. Quiere decir que había hermanos que se avergonzaban del apóstol Pablo porque estaba en la cárcel, encadenado. Pero otros hermanos los confortaban, ¿verdad? Y ahí estaban a su lado. No se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y cuando nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Y así hay muchos hermanos, ¿verdad? Hermanos fieles, que nos ayudan en las tribulaciones, que nos buscan, ¿verdad? Y nos ayudan en las tribulaciones. Y esto motiva y anima a Timoteo. El 4, 10 y 12. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito
a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Ahí vemos a Lucas, un hermano fiel. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y a Tíquico lo envía a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Y habla el versículo 20 y 21 también. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onésiforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo, que dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubolo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Muchos hermanos y hermanas fieles, hermanos. Y eso nos motiva también a nosotros y a los jóvenes. Mira a los hermanos fieles. Mira el hermano la situación que está pasando y ahí está fiel, al pie del cañón, predicando el evangelio, siguiendo a Cristo. No falla las reuniones. Esos son hermanos fieles, que son buen ejemplo y que nos motivan a todos, ¿verdad? No nomás a los jóvenes, sino a todos. Emplea también algunas ilustraciones para alentarle. Dice el capítulo 2, versículo del 4 al 6. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado, ¿verdad? Le hace esta ilustración del soldado. El soldado está en el ejército. No se anda mezclando en otras cosas. El soldado de Cristo está en el ejército de Cristo. Está en la iglesia. Está en las cosas de Dios. No se anda mezclando allá en las cosas del mundo, ¿verdad? En las cosas malas del mundo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto es, a fin de agradar a Cristo Jesús. Ya no busca agradar, ¿verdad?, allá a los amigos que andan en pecado. Se busca agradar a Cristo Jesús. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay atletas que han sido descalificados, ¿verdad?, en las Olimpiadas, en el boxeo. Le hacen antidoping y dan positivo a una sustancia y son descalificados. Tú no estabas peleando, no estabas compitiendo legalmente. Vas para afuera. Así, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nuestra fe debe ser una fe verdadera. No ser de doble ánimo, de doble personalidad. Ser cristiano el domingo y el lunes ya soy mundano. No. Debemos luchar legítimamente. Una fe verdadera, cristiano todos los días, 24/7. Y luego dice el labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Le hace todas estas ilustraciones, hermano, de la vida diaria, ¿verdad? El soldado, el atleta, el labrador. Primero el labrador tiene que preparar la tierra para sembrar. Prepara la tierra, echa su semilla, la riega, ¿verdad?, y espera su crecimiento.
no debe esperar el fruto ahí luego, ¿verdad? Con paciencia se espera el fruto y se da el fruto al final de la cosecha. Y con estas ilustraciones, hermanos, da énfasis a la necesidad de ser paciente y de perseverar para recibir el premio. El labrador tiene que esperar ahí que la plantita crezca, le tiene que echar su fertilizante, ¿verdad? Quitarle las malezas, la cizaña que ahí llega, ¿verdad? En el trigo es muy común que el trigo y la cizaña son igualitos. Hasta el día del que dan los frutos se ve la diferencia y se arranca la cizaña, ¿verdad? Y como la cizaña no sirve, se echa al fuego. Así hasta el final se tiene que esperar el fruto. Hay que perseverar, hermanos, para recibir el premio. No desesperarnos, ¿verdad? Tener paciencia para recibir esa corona de justicia, para estar en el cielo para siempre con nuestro Dios, que es lo que queremos todos, ¿verdad? Estar para siempre con nuestro Dios y ser felices, gozosos para siempre. Pablo exhorta mucho a Timoteo que avives el don del fuego. No te avergüences de dar testimonio. Retén las sanas palabras. Guarda, esfuérzate, sufre. Recuérdale, le dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Huye de las pasiones juveniles que batallan contra el alma. Los jóvenes batallan mucho con esas pasiones, ¿verdad? Huye de las pasiones juveniles. Persiste. Predica la palabra. Insta. Exhorta. Nadie tenga en poco tu juventud. Le exhorta mucho el apóstol Pablo a los jóvenes. Y nosotros debemos exhortar también a nuestros jóvenes. Pero junto con las exhortaciones, miramos, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que proporciona motivaciones. Y no cualquier motivación, ¿verdad? Acuérdate de Jesucristo. Motivaciones fuertes, motivaciones tremendas. Acuérdate de tus padres. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de los hermanos fieles que hasta el final fueron fieles. Hermanos, reflexionemos en estas palabras de exhortación y de motivación, de ánimo, ¿verdad? No solamente para los jóvenes, que jóvenes son, ¿verdad? Desde los 12, 13, 14, 15, hasta los 40, 50 años, ¿verdad? A Timoteo se le llamaba joven, ¿verdad? Pero ya te dicen que tendría una edad de 40 o arriba de 40 y se le seguía llamando joven. Es algo, la palabra de Dios, para todos, hermanos. Y no nos olvidemos, hermanos, del sacrificio de Cristo. No nos avergoncemos del Evangelio. Peleemos la buena batalla de la fe hasta el final, hermanos. Porque vale toda la pena, hermanos. Este mundo es pasajero, ¿verdad? Es como el tamo. Se lo lleva, un día lo va a llevar el viento, ¿verdad? Bueno, el fuego, dice nuestro Señor Jesús. Va a ser destruido en fuego. No va a durar para siempre.
pero tenemos una promesa de vida eterna, que es así, es para siempre. Una vida en el cielo eterno. Pero hay dos destinos finales, ¿verdad? Esa vida en el cielo eterno, y está el otro lado, el castigo eterno, que nadie aquí queremos ir, ¿verdad? Nadie quiere sufrir. Si alguien no ha obedecido el Evangelio aún, no ha venido a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy usted puede hacerlo. Puede venir a las aguas del bautismo. Si usted ha escuchado el Evangelio, ha creído de todo corazón, se arrepiente de todo corazón, quiere cambiar su vida, puede confesar a Cristo. Esa confesión de fe, decir con su boca creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y pedir ser bautizado para el perdón de los pecados y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy tiene esa oportunidad, ¿verdad? Ahorita, en este instante. Más adelante, saliendo de aquí, no sabemos, ¿verdad?, qué nos depara el día. Tal vez saliendo de aquí no tenga esa oportunidad ya de obtener la salvación. Pasan miles de cosas, ¿verdad?, en el mundo. Accidentes, infartos. Muchos jóvenes están teniendo, ¿verdad?, derrames cerebrales, cosas así, que no se veía antes, y en un instante pierden la vida. Hoy tiene esa oportunidad que Dios le da, ¿verdad? Ese regalo que Dios le da de la salvación. Tómelo. Usted tiene que tomar ese regalo. Gracias por su atención y que Dios les bendiga, hermanos.